recapitular brevemente lo que tratamos en la clase previa. Dijimos en la clase previa que el conocimiento que se obtenga a partir de la comprensión del significado de cada mes, de cada tribu, de cada mazal, o sea, de cada constelación, nos va a poder ayudar para, digamos, alcanzar nuestro potencial, para aprender más sobre nosotros mismos. Y pusimos el ejemplo en la clase previa sobre, por ejemplo, cada persona nace en un entorno diferente, en un lugar diferente, y arrastramos, como se dice popularmente, todo lo que nuestros padres vivieron y nos enseñaron consciente o inconscientemente. Y no solamente lo que nos enseñaron, sino, o sea, no solamente lo que nos enseñaron nos puede influir o influenciar en nuestra actitud ante la vida, sino inclusive si nacimos en un hogar pobre, quizás lo más probable es que el resto de la vida seamos pobres. La persona que nace en un hogar rico, lo más probable es que todo el resto de su vida sea una persona rica. O sea, que nacimos, como dijimos en la clase previa, cada uno de nosotros nacemos en un entorno bajo la influencia de nuestros padres. No elegimos a nuestros padres, no elegimos a el país donde nacimos. Hay ciertas cosas que no elegimos. No tenemos esa capacidad o esa potestad de elegir. Pero una vez que alcanzamos conocimiento de quiénes son nuestros padres, de por qué nuestros padres actúan de X manera, por qué, con el ejemplo de la pobreza o la riqueza, por qué en el entorno donde nazco no tenemos mucho dinero, por qué sí, por qué no. Es decir, una vez que adquirimos el conocimiento básico de la vida que todo ser humano puede adquirir, tenemos entonces la oportunidad de elegir qué será de nuestro futuro. Y lo mismo, ese fue un ejemplo para comprender que también las mazalot nos influyen de cierta manera. Hablamos también y pusimos el ejemplo de la luna, el sol, la capacidad que tiene de atracción de la tierra, cómo nos influye y cómo nos altera nuestro carácter, nuestras emociones. Por lo tanto, así como comprender la naturaleza de nuestros padres, comprender la idiosincrasia del país en el cual nacemos, todo esto nos ayuda a comprender un poco más de quiénes somos. De igual manera, comprender las mazalot, las constelaciones, qué significado tienen, todo esto nos va a ayudar a poder vivir una vida más feliz, más completa. O sea, nos va a ayudar a alcanzar nuestro potencial, porque cada persona tiene un potencial. Y si la persona se pone a analizar, se pone a comprender la razón del por qué las cosas que pasan a su alrededor, si la persona comprende que él es la causa y por causa del mismo es que vienen como consecuencia en los efectos, entonces la persona va a poder percibir la realidad desde otra, digamos, desde un ángulo un poco más claro. Va a poder comprender realmente quién es él y, lo más importante, el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Porque todos nacemos en este mundo con lo que podemos decir en hebreo Mataná min hashamayim, un regalo, un don divino, una dádiva del Ser Supremo. De igual manera, claro, nacemos introducidos ya en base a quiénes son nuestros padres, cuál es el mazal, cuál es el país donde vivimos. Nacemos igual en desafíos específicos. Pusimos el ejemplo en clases previas sobre los desafíos de Abraham. Abraham nació donde nació, no por casualidad. Si hay un ser perfecto, entonces no hay casualidades en nuestro mundo. Si hay un ser perfecto que creó el tiempo, entonces el tiempo es perfecto. Y no es por casualidad que cada uno de nosotros nacimos en un tiempo específico. Abraham tuvo que pasar por ciertos desafíos debido a quién es él, en qué momento nació.
en base a su mazal. De esto hablamos en la clase previa. O sea, las constelaciones bajo las cuales nace cada persona sí le influye, sí le muestra su potencial, pero no estamos atados a las mazalot, a las constelaciones. Las constelaciones no son ataduras, sino señales que nos guían, que nos ayudan, que nos muestran nuestro propio potencial y cómo superar entonces nuestras debilidades, cómo mejorar nuestras cualidades positivas en la vida. Lo importante de todo esto es comprender, repito, que si hay un ser perfecto, Hashem Itbaraj, el Boré Olam, el creador de todo el universo, entonces no hay casualidades. No puede haber casualidades dentro de la perfección. Repito, si Él creó el tiempo y lo dividió en días, meses y años, entonces hay un significado especial y único en cada uno de estos tiempos, de beneficio, por supuesto, de beneficio, no de mal, de beneficio, porque Hashem es Atov Behametiv, como dijimos en clases previas, el ser que es bueno y solo otorga el bien. No hay mal en el mundo. Realmente el mal puede ser percibido como un bien oculto, un bien superior, un bien que para alcanzarlo, para comprenderlo y vivir de acuerdo a él, tenemos que trabajar duramente. Eso es lo que conocemos en nuestro mundo como un mal. Por lo tanto, todo lo que hacen en el tiempo que nos permitió nacer predestinadamente, tenemos un beneficio que nos va a ayudar a viajar por todo nuestro tiempo de vida en base a la voluntad divina. Así que las mazalot, repito, no son ataduras, sino señales para guiarnos, para mostrarnos nuestro propio potencial. Recuerden que el propósito de las mazalot desde el contexto hebreo es muy diferente a la astrología del mundo pagano, al horóscopo y todo eso. Es muy diferente. Las mazalot o el estudio sobre las constelaciones desde el contexto hebreo es para comprender que ellas son medios de elevación, precisamente por encima de sus propias influencias, o sea, de las influencias de las mazalot. Y finalmente nos van a ayudar a tomar control de nuestra propia vida, como dije al inicio. Si podemos comprender quiénes somos como personas, quiénes son nuestros padres, de dónde descendemos, cuáles son nuestros ancestros, por qué soy una persona, digamos, bondadosa, o una persona que me irrito de cualquier cosa, tacaña o dadivosa. Todo eso es el resultado de nuestros ancestros y por supuesto también de las mazalot. Y comprendiendo todo esto vamos a tener, repito, una vida mucho más placentera, mucho más clara. Así que imaginemos a las mazalot, o sea, las constelaciones como un andador para los niños, para los bebés. Andador es ese artefacto donde los niños son puestos cuando están dando sus primeros pasos. De manera que el andador ayuda a los bebés a caminar mejor. O sea, el andador, así como cada mazal, cada constelación, así como el andador ayuda al niño a aprender realmente a comprender su capacidad, porque el niño hasta entonces no entiende, no sabe que él puede caminar, que él tiene el potencial o la capacidad de caminar. Pero una vez que el niño se le da el andador, entonces comienza a comprender no solamente su capacidad, sino sus debilidades. Y de igual manera sucede con las mazalot. Imagínense que el niño, después de aprender a caminar, gracias al andador, piense, ya crecido, que necesita estar toda su vida sujeto al andador. Sería absurdo. De igual manera sucede con las mazalot. Son medios para comprender nuestras capacidades, nuestras debilidades, pero no para estar atadas a ellas mismas. Una vez que comprendemos nuestro mazal y conocemos nuestro potencial natural, podemos entonces ir por encima del mismo. La persona pobre puede alcanzar a ser rica. La persona que desciende de una familia malvada puede alcanzar también ser una persona justa. O sea, usar el mazal, usar
esto que llamamos el entorno en el que nacimos como medio para conocernos a nosotros mismos y poder crecer. Recuerden que dijimos en la clase previa, en Mazal le Israel. No hay Mazal para Israel. Israel, aunque sí está influenciado como todas las personas por el Mazal, por las constelaciones, podemos ir por encima de ello. Muy bien. Esto es básicamente un repaso de la clase previa porque nos va a ayudar a comprender de manera más clara nuestra clase. Recuerden que hay diferentes maneras de conectar las tribus con los meses. Estoy siguiendo el patrón de conexión comprendido por diferentes maestros importantes como el Arizal, Benei Seshar, los cuales conectaron cada tribu con los meses en base a cómo las tribus estaban organizadas en el desierto. Comencemos entonces con el mes de Nisan, también conocido como Aviv, el mes de la primavera. Todos sabemos cómo está escrito en la Torá: HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Una vez que Hashem le revela a Moshe la redención de Egipto que tomará lugar en Nisan, en Aviv, en aquel momento no se conocía como Nisan, así que vamos a estar hablando un poco, vamos a estar usando términos, definiciones para los meses, no en base al contexto cronológico, obviamente. En aquel entonces no se llamaba Nisan. Repito, estos nombres vinieron a existir, los nombres de los meses vinieron a existir posterior al exilio babilónico, así que no piensen que estamos hablando en sentido anacrónico, sino que lo hago por el bien de aquellos que conocen ya los meses hebreos, los nombres. Vamos a referirnos a ellos en base a los nombres y a su valor numérico también. O sea, el primer mes es el Aviv, también llamado Nisan. Y en base a ello, en la redención, Hashem le dice a Jodesh Hazeh Lachem, este mes será para ustedes Rosh Chodashim. Rosh Chodashim es la cabeza, el primero de los Chodashim, de los meses. Fíjense qué interesante. Y sé que muchos ya estarían pensando, bueno, ¿acaso el Rosh Hashanah no se celebra, o sea, el primero de los, la cabeza de los meses no se celebra en Tishrei, en el mes séptimo del calendario hebreo? Vamos a hablar de eso más adelante. Lo más importante hasta acá es comprender que una vez que Hashem le dice a Moshe, este mes será para ustedes Rosh Chodashim, la cabeza de los meses, se sobreentiende que previamente teníamos otro Rosh Chodashim, teníamos otro inicio de los meses. Sí, los meses desde la antigüedad se llevan en base al ciclo de la luna, a las fases lunares, pero ¿cuál es el primer mes? No sabemos cuál fuera, pero obviamente no era Aviv, no era Nisan, no es el que en nuestros días llamamos Nisan, no. Y por esta razón Hashem dice, el primer mes para ustedes será el mes de la redención. Los estudiosos nos dicen que lo más probable es que anteriormente el primer mes era Tishrei, lo que conocemos hoy como el séptimo mes del calendario. ¿Por qué? Porque la creación se marca en Tishrei. Pero Hashem nos dice a través de Moshe, el mes con que ustedes van a comenzar a contar el ciclo anual ya no va a ser más Tishrei, sino Aviv. Y aquí vemos entonces un crecimiento o un despertar de la conciencia del alma. Dijimos que lo más bajo es la tevá. La realidad del mundo es lo que vemos, la naturaleza, la tevá. Sin embargo, Hashem nos dice, sí, Tishrei, este mes séptimo, es lo natural. Allí se creó el mundo, en ese mes fue que se creó el mundo. Pero los voy a elevar más y les voy a decir que hay algo más. Ustedes no van a dejarse llevar solamente por lo natural, sino por algo más que es
trascendental, esto es lo espiritual. Y por esto es que Pesaj marca el inicio de nuestro crecimiento. Dijimos que los meses son como escalones a través de los cuales nos vamos acercando a la divinidad, al despertar de nuestra conciencia. Así que Pesaj es nuestro inicio. ¿Qué significa Pesaj? Sabemos, Pesaj es la redención de Egipto. ¿Qué es la redención de Egipto? ¿Qué es la liberación del faraón? Es la liberación del ego. El ego es el pecado. El ego es el principio que nos hace obrar mal en todo el sentido de nuestra vida. O sea, el ego y de igual manera Egipto, el faraón, todo esto está plasmado en la materia. El énfasis por lo pasajero, decir no al Ruhaniut, a la espiritualidad, todo esto es Egipto. Recuerden que el término Misraim, Metzer, hace referencia a una pared, a algo que nos impide progresar en la espiritualidad. Por lo tanto, la liberación de Egipto, el mensaje espiritual es la liberación de nuestro ego. Es el principio, es la conexión con el resto de los meses, con el resto de los escalones. Recuerdan, estimados oyentes, cuando Moshe se presentó por primera vez a los hijos de Israel, dice el texto que no lo escucharon, no quisieron escuchar a Moshe, y Moshe venía con un mensaje de redención, un mensaje de salvación. ¿Y por qué fue? Dice el texto, debido al Kotzer Ruach. Es importante saber que esto ocurre, o sea, el desecho del líder, el hecho de no seguir tras la espiritualidad, fue debido a Kotzer Ruach. Esto es estar cortos de espiritualidad. Se traduce en algunas traducciones como estaban cansados. Realmente el término en hebreo es cortos, Kotzer Ruach, cortos de espiritualidad. ¿Qué significa Nisan? ¿Qué significa este primer mes? Ya tenemos cierta idea. Significa la liberación de Egipto, la liberación del ego. Pero ¿qué es entonces el exilio? La liberación del exilio sí tomó lugar en Nisan, Pesaj, pero ¿qué significa el exilio? El exilio, en términos naturales, significa o representa el espacio que divide al ciudadano de su tierra natal. ¿Correcto? Dijimos en la clase previa que todo lo que pasa en el mundo de la materia es un mashal para comprender realidades espirituales. Así que, así como una persona se va al exilio y se separa de la tierra, el exilio es exactamente eso, es ese puente que separa al ciudadano de su tierra natal. El exilio, hablando en sentido espiritual, es de igual manera el espacio que divide el cuerpo del alma. Repito esto, estamos tratando de ver toda la materia con un mensaje espiritual. Así como el exilio es lo que divide al ciudadano de su tierra, de igual manera el exilio en términos espirituales es lo que divide el cuerpo del alma. Es como el ego, como dijimos anteriormente. Entonces, mientras más separamos al cuerpo del alma, más grande será, la posibilidad de que incremente el ego. Así como mientras más transcurre la separación del ciudadano de su tierra, o sea, se va a una tierra muy lejana, lo más probable es que el exilio de igual manera sea mayor. Recordemos las 10 tribus, qué tan lejos fueron, y les fue prácticamente imposible para la gran mayoría retornar. No así los hijos de Yehudá, el reino del sur. Entonces, ¿quién es el que hace esta separación? Ya dijimos, el ego. Egipto, el faraón, es el sistema
que crea la pared entre ambos. Misraim, recuerden, es la pared que divide al cuerpo del alma. ¿Qué es Egipto? Egipto es el sistema esclavista, es el sistema basado en la materia, en la esclavización del ser humano, donde el ser humano no tiene el tiempo necesario para elevarse espiritualmente, y por esto los hijos de Israel estaban, nos dice el texto, Kotzer Ruach, cortos de espiritualidad. ¿Qué sucede en nuestros días, estimados? Exactamente lo mismo. El concepto de Egipto no quedó en el tiempo, en el pasado, sino que sigue en el presente. Todo sistema que trate de opacar, de esclavizar al ser humano, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de un medio de opacar la espiritualidad, es decir, la esencia del ser humano, la neshama, desconectar la neshama del cuerpo, que el cuerpo se dedique al trabajo todo el tiempo y va a estar tan involucrado en el trabajo que no va a tener tiempo de dedicar el tiempo a la espiritualidad. No va a poder, y esta es la esclavitud que vivimos aún en nuestros días. Las personas, ustedes deben conocer a muchos, porque la gran mayoría están así. Se desviven por el último modelo de auto, el último modelo de celular, pero para conseguir esto deben de trabajar horas y horas. Entonces son esclavos, y lo peor aún es que en Egipto pues eran esclavos por obligación, pero en nuestros días son esclavos conscientemente. Saben que son esclavos porque quieren tener el último modelo de lo que salga en el mercado. O sea, el sistema de Egipto continúa. Sin embargo, el mensaje de el mensaje de Pesaj, el mensaje de Nisan, de Aviv, de este primer mes, es salir de Egipto. ¿Para qué? ¿Para separar el cuerpo del alma? No. Recuerden que el exilio es el que separa al ciudadano de la tierra. De igual manera, el ego es el que separa el cuerpo del alma. Viene el Redentor, que es la persona que nos ayuda a comprender, a despertar la conciencia del alma, y nos habla de la Kedushá. ¿Qué es la Kedushá? La santidad significa usar la materia como medio de elevación. No decirle no a la materia como hacen muchas religiones, como si la materia fuesen malas en sí mismas, sino usar la materia como un medio de elevación. Y esto es lo que va a destruir el ego, esto es lo que va a destruir el exilio. El ego, que repito, se manifiesta en el pecado, es Egipto. Y esto, si la persona le da riendas sueltas al ego, terminará entonces siendo un Kotzer Ruach, una persona corta de espíritu. La pregunta entonces que te puedes hacer hoy es: ¿cómo sé si soy esclavo de Egipto? O sea, si soy esclavo de mi ego. ¿Cómo lo puedo saber si ya salí de Egipto o no? ¿Cómo puedo saber si existe un exilio entre mi cuerpo y el alma? Si hay una desconexión entre ellos. ¿Cómo sé si soy un Kotzer Ruach? Entonces, la respuesta es que el ego es el deseo de recibir para ti mismo y no darle a nadie más. ¿Cómo sabes si eres esclavo del ego? Cuando tienes el deseo de recibir para ti mismo y no compartir. Bueno, el ego, ¿qué significa el ego? ¿Cómo se manifiesta el ego? Sí, ya dijimos cuando quiero recibir, pero pensamos que el ego se manifiesta solamente de manera activa. Es decir, cuando yo quiero recibir, y recibir es una manera activa de ser, ¿no? Se manifiesta en la acción de recibir, de quitarle a los demás lo que no me corresponde, o de exigirle a los demás lo que no me corresponde. La persona que pide todo el tiempo, la persona que todo el tiempo está pidiendo favores y nunca da, obviamente dice es una persona egoísta. La persona vive para él solo, y cuando tiene un problema, una dificultad, quiere que se la resuelvan ahora mismo. Es una persona egoísta. O cuando quieres, digamos,
quizás en una conversación, pongamos ese ejemplo, estamos en una conversación, varias personas, y alguien quiere ganarse la admiración de los demás, ser la persona importante de la conversación. Entonces comienza a impresionar, quizás con palabras muy bonitas, palabras muy elocuentes, y quizás sí conozca el tema a fondo, el tema que se esté tratando, pero todo lo hace con el fin de ganar admiración. Esto de igual manera es una manifestación del ego. Pero en estos ejemplos que les puse, el ego se manifiesta de manera activa. La persona pide, exige para él, la persona en una conversación y le gusta impresionar, pero para ganar admiración, para llenar su ego. Todo esto es activo, es una expresión activa del ego, pero muchos de nosotros quizás no nos hemos puesto a pensar que también el ego se manifiesta de una manera pasiva. Claro, aunque el ego es obviamente activo, el ego en esencia es activo. La persona egoísta acciona en base al ego, o sea, el ego nos hace accionar, pero la manera en que se manifiesta el ego puede ser de una manera pasiva. Por ejemplo, contrastemos estos ejemplos previos. El hecho de no dar a los demás es una manifestación del ego, o sea, no solamente exigir de una manera activa es una manifestación de egoísmo, sino que también el hecho de no dar es una manifestación pasiva, pero de igual manera es ego. Pongamos el ejemplo ahora de la conversación. Digamos que estamos conversando un grupo de personas, y si la persona egocentrista no comprende mucho el tema del cual se está tratando, ¿qué hace? Se queda callado, o sea, se queda pasivo ante la conversación. ¿Pero por qué razón? Para que la gente que está en la conversación no piensen negativamente de él. Y eso también es egoísmo. Aunque, por supuesto, pasivo. Pero de igual manera es egoísmo. La persona necesita llenar su ego. Así que el egoísmo es el deseo mal canalizado, esencialmente. El deseo de recibir, el deseo de no dar, el deseo de buscar solamente la alabanza personal, la admiración personal. Rabino Yehoshua, recuerden, de Nazaret, cuántas veces criticó el hecho de que existieran personas con el título de rabino. ¿Qué significa esto? ¿Que el título rabino es malo en sí mismo? No, sino que usaban el término Rav porque significa mucho, grande, una persona de mucha sabiduría. Le decían Rav, rabino, rabenu. ¿Por qué? Porque querían buscar un reconocimiento. Y nos enseñó entonces el maestro, el rabino no es la persona que se impone sobre los demás para buscar una propia exaltación, sino que es la persona que tiene la capacidad de transmitir, de despertar niveles del alma en las demás personas. Entonces, realmente el rabino es el siervo de los demás. Por supuesto que se le debe un gran respeto, admiración al rabino, pero el rabino no es la persona que se impone sobre los demás buscando reconocimiento, sino que su objetivo es enseñar. Es decir, que el ego se puede manifestar entonces, digamos, en términos modernos, para comprenderlo más claro. Digamos, en el hecho de que una persona se compró un nuevo auto, un nuevo celular, ¿y qué es lo que hace? Cuando entramos a Facebook, ¿qué es lo que vemos? La alabanza propia. Enseguida, el que se compró el último artefacto pone las fotos en Facebook. ¿Para qué? No digo que poner las fotos sea malo, por supuesto que no, sino ¿por qué lo hace? La mayoría de las veces es para buscar admiración. El objetivo es buscar admiración, sentirse elogiado. ¿Por qué no lo comentas con tu esposa? ¿Por qué no lo comentas con tu hijo? ¿Por qué necesitas que el mundo entero se entere de que tienes un nuevo auto, de que tienes un nuevo celular? O sea, el ego hace sentir a la persona necesitada de alabanza. O también en el hecho de
de retraerse, o sea, la acción pasiva del ego. Está esta otra persona que no anuncia nada, que no dice nada. ¿Pero por qué lo hace? Ahí está el detalle. ¿Por qué no anuncias, digamos, el auto que adquiriste, Baruch Hashem? ¿Por qué? Porque quizás no es tan nuevo como el de tu amigo. Y no quieres, te sientes inseguro de ti mismo. Y el ego te dice, no anuncies tu auto. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de ti? Que no tienes la capacidad como la que tiene tu amigo. Es el ego pasivo, la persona que se abstiene, digamos en este caso, de comentar sobre lo que tiene, sobre lo que es, sobre lo que posee o sobre la capacidad que tiene. Ojo, en ninguno de estos hechos en sí mismos son egoístas, repito, sino cómo, por qué lo haces, y ahí el ego. En una conversación ya dijimos, cuando alguien tiene más conocimiento del tema que otras personas y expone su conocimiento, ¿por qué lo hace? Y ahí la diferencia. Así como cuando una persona en una conversación no conoce del tema y permanece callado, no hay nada malo en permanecer callado, sino el por qué permaneces callado. Y ahí el problema. Así que el ego, digamos el Satán, la mala inclinación, esa posibilidad que tenemos de hacer el mal, se puede manifestar de diferentes maneras que podemos engañarnos nosotros mismos, justificando nuestra acción y diciendo, bueno, yo soy una persona capacitada para hablar del tema, voy a exponerlo para que todos lo comprendan. Pero quizás es un engaño de ti mismo, te estás autoengañando y lo que quieres es buscar una alabanza propia. Así que lo opuesto al ego, estimados, Mesirut Nefesh. Lo primero es el reconocimiento del ego en el mes de Nisan, el mes de Aviv. Dijimos que también es Aviv, Nisan, es el Reshit HaGeulah, es el inicio de la liberación. La liberación, por supuesto, espiritual, que es deshacernos del ego, del Satán, del Yetzer Hara. Deshacernos, ¿de qué manera? Comprendiendo que a través de la materia podemos elevarnos espiritualmente. Cuando usamos la materia, no buscando un fin en sí mismo, sino como medio de crecimiento, y todo esto lo podemos aplicar a, digamos, la alimentación, nuestra vida sexual, en todos los ambientes, en todos los puntos de nuestra vida se puede aplicar el uso de la materia como un fin en sí mismo, esto es el ego, la manifestación del ego, o el uso de la materia, de lo físico, de lo pasajero, para elevarnos espiritualmente en busca de lo trascendental. Y por eso es que Pesaj es precisamente lo más importante de Nisan, es el abandono de Egipto, el abandono del exilio, de aquello que nos separa el cuerpo de la espiritualidad. Entonces, lo contrario, lo opuesto al ego, a este sentimiento egoísta, es Mesirut Nefesh. Para aquellos que no sepan, Mesirut Nefesh significa literalmente la entrega de la vida, la entrega de nuestro ser, o el autosacrificio. Claramente podemos comprender por qué digo que es lo opuesto al ego. Aceptar cualquier sacrificio por santificar lo más elevado que hay, que es Hashem Itbaraj. Recuerden que Hashem no es una persona, sino que es algo que vive, como dicen los Talmidim. Nosotros vivimos dentro de él, él vive dentro de nosotros, que Hashem está en todo y en todos. Entonces, este mensaje lo vemos claramente en Aviv. ¿En quién? ¿En Am Israel? ¿En todo el pueblo de Israel? No. Recordemos que la redención de Egipto no la merecimos. Sí, merecimos a un Goel, a un redentor. ¿Recuerdan las parteras? ¿Qué hacían las parteras? Desafiaron a orden del faraón por salvar la vida a los niños, y a través de este Mesirut Nefesh, de este autosacrificio de las parteras, es que nació Moshe, el Redentor. Así que sí merecimos el Redentor,
de cierta parte de nuestra nación, pero enteros como nación no merecimos la redención. Pero el líder, por supuesto, Moshe, mostró cuál es el medio para elevarnos por encima del ego, y esto es Mesirut Nefesh. Moshe se manifestó como una persona capacitada para autosacrificarse por los demás y, por supuesto, por santificar el nombre de Hashem. En nuestro mundo, las acciones del ser humano son los medios a través de los cuales se santifica el nombre de Hashem. Recordamos la tefilá que enseñó Rabbenu: santificado sea tu nombre. Es decir, cuando hacemos la tefilá estamos creando la conciencia, estamos despertando este nivel de conciencia de que a través de nuestras acciones es que podemos santificar el nombre de Hashem. Así que, repito, este mensaje de Mesirut Nefesh está implícito en Nisan, el primer mes, y se manifiesta con Moshe, con el Redentor. ¿Qué intereses personales tenía Moshe? Ninguno, absolutamente ningún interés personal buscaba Moshe detrás de la salida de Egipto de sus hermanos. Él ya había salido de Egipto. ¿Por qué tiene que entonces miscuirse en este asunto de redención? Mesirut Nefesh, el autosacrificio. Pero antes de esto, antes de este evento de redención en Aviv, ¿qué pasó antes? ¿Alguno recuerda qué otro evento ocurrió en Aviv? Antes, por supuesto, antes de los días de Moshe. Quizás la Torá no lo dice claramente, pero los Midrashim nos enseñan un evento importante que tomó lugar en Nisan o en Aviv, en el primer mes del calendario hebreo, y esta es la Akedat Yitzhak, como pueden ver en sus notas, la atadura de Isaac. Por supuesto, muchos me preguntarán, bueno, ¿dónde está escrito? Claramente no dice que eso fue en Nisan, porque en aquel momento no existía la declaración de Nisan ni de Aviv, o sea, este mes no era el primero en aquel momento, pero sí existe una conexión temática en el evento de la Akedat Yitzhak, la atadura de Yitzhak con la redención de Egipto. ¿Qué significa? Entonces, ¿cuál es la conexión que encontramos? Por ejemplo, en Shemot Rabbah, el comentario midrashico del libro de Éxodos, nos dice que Nisan, que el primer mes, es el mes en que Isaac fue atado. Está dicho, si quieren la cita, Shemot Rabbah 15:11. Para aquellos que tengan el documento y quieran leerlo con más detenimiento, Shemot Rabbah 15:11. Inclusive, el Mejiltá de Rabbi Ishmael, comentario aproximadamente del siglo IV, también nos conecta temáticamente Pesaj con la atadura de Yitzhak. Comentando Éxodos 12:13, nos dice que la sangre del cordero es un recordatorio de igual manera de la sangre del sacrificio de Isaac, porque recuerden, aunque Isaac literalmente no murió en Mashal, sí murió, no olviden. Pero yendo un poco más lejos, porque todos estos documentos son un poco después del primer siglo, pero si leemos en el libro de Jubileos, que es un libro, según los expertos, del siglo II antes de la era común, vamos a leer allí que efectivamente, recuerden que Jubileos es como una explicación de la Torá, de los 5 libros de Moshe, pero de manera más detallada, lo que se conoce en el mundo rabínico como la Agadá, o sea, la explicación, la mención de detalles que no están escritos en la Torá, pero que por deducción o por comparación de temas se llega a la deducción de eventos que pudieron ocurrir aunque no se escribieron. Así que en el libro de Jubileos también se nos menciona esto, que la Akedat de Yitzhak tomó lugar precisamente en Pesaj, y de hecho nos dice que los 7 días de panes ácimos de Matzot no comenzaron
cuando Moshe los decretó, Hashem los decretó por supuesto a través de Moshe, sino que desde la antigüedad Abraham decretó 7 días de celebración en el momento de la atadura de Isaac. Así que claramente vemos que existen dos tradiciones, una tradición que conecta el sacrificio de Isaac con Tishrei, pero hay más solidez en evidencia más antigua que conecta la queda de Isaac con Nisan, con Aviv, y quizás si lo analizamos de cierta manera podemos entender por qué el judaísmo que se forma después de la destrucción del templo comienza a darle más importancia, más valor a la tradición que nos dice que el sacrificio de Isaac fue en el mes séptimo y no en el primero. ¿Por qué? Porque claramente esto nos conecta al mensaje de Rabbi Yoshua el Mashiach, el cual muere, es sacrificado también en Pesach, y hay una conexión muy clara entre Isaac y Yoshua, o sea, Mesirut Nefesh se ve no solamente en Moshe, sino también claramente en la queda de Isaac y en la muerte de Yoshua. Yoshua Mashiach también manifiesta en este mes, el mes donde existe el potencial de Mesirut Nefesh. El Mashiach y Abraham e Isaac tomaron de este potencial y pudieron en este mes entonces manifestar Mesirut Nefesh en todo su esplendor. Por supuesto, aclaro, Mesirut Nefesh no es necesariamente la muerte, sino que es la entrega de mi vida, no necesariamente para morir, sino cuando yo dejo mi yo a un lado, mi ego a un lado, cuando sufro, cuando me sacrifico por otro ser que no sea yo. Muy bien, entonces el mensaje es claro en Nisan, Mesirut Nefesh. ¿Qué más podemos tratar sobre este mes? El Cordero, por supuesto. Recuerden, miren, el Mazal, la constelación de este mes, el mes de Nisan, el mes de Aviv, el primer mes, en hebreo es Talé. Sabemos que es Aries en la tradición de otras naciones, y Aries se conoce como el carnero, pero fíjense qué interesante que en hebreo no se le conoce como el carnero, sino como el cordero, el animal más joven, en hebreo Talé. Y entonces, por supuesto, está la conexión no solamente con Isaac, el sacrificio de Isaac, sino la conexión clara con Pesach, el sacrificio del Cordero. ¿Cuál es el mensaje del sacrificio del Cordero? Otra vez la conexión con Mesirut Nefesh. Recordamos el profeta Isaías, por supuesto, capítulo 53, la imagen de un cordero que es llevado al matadero sin protestar, Mesirut Nefesh, la entrega de la vida, el autosacrificio. Y nos dice que ese es el Sadik de Israel, que cargará la iniquidad de los hijos de Israel. Así que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Hashem, ¿qué dice? En Nisan, en Aviv, en el primer mes, nos ordena sacrificar un cordero y poner su sangre en los dinteles como señal para el mensajero de la muerte. Recapitulo, el zodiaco pagano o de las otras naciones le dice Aries. Aries hace referencia a un carnero. En hebreo el término es el cordero, o en idioma hebreo Talé. De hecho, estimados, ¿cuántos no saben que los corderos nacen normalmente en primavera? O sea, en el mes de Aviv. O sea, hay una conexión en la naturaleza, en los eventos, en la constelación, y vamos a ver también en Yehudá. ¿Por qué Yehudá representa en este mes como la tribu destacada? No olviden, el Mashiach también. ¿Por qué el Mashiach muere en Pesach? Porque la redención, Reshit Geulá, recuerden, la redención se manifiesta en dos maneras. Hay una pasiva y una activa. La pasiva fue en Egipto. ¿Qué pasó? Que los hijos de Israel no lo meritaron. Hashem forzó. Hashem fue el que trajo a Moshe y obligó a Moshe prácticamente a sacar a los hijos de Israel. De igual manera, el Mashiach hace lo mismo en Pesach. Hashem
hace que el Mashiach nazca por voluntad divina en cierto momento de la historia de Israel antes que se destruyera el templo, y hace que muera pocos años antes de la destrucción del templo, precisamente en Pesaj. O sea, todo fue forzado. No merecimos. ¿Cuántos de los hijos de Israel en el primer siglo merecieron al Mashiach? Muy pocos. En comparación global, estamos hablando en base a la nación. Si hubieron muchos Talmidim de Rabenu, pero como nación, como unidad, no lo merecimos, y por ello lo que vino después sabemos que es la destrucción, el exilio romano, etcétera, etcétera. Así que el Mashiach muere en Pesaj, continuando este potencial de Mesirut Nefesh, de entrega, siguiendo la voluntad divina. Entonces, el potencial del Masal Talé, ya sabemos cuál es. El cordero significa Mesirut Nefesh, la entrega, el autosacrificio, la entrega de la vida, la entrega de tiempo por otra persona, la capacidad de otorgar parte de nuestro ser por los demás. Pero algo más, no solamente que en Pesaj en el primer siglo se establece la Brit Hadashah. ¿Qué significa la Brit Hadashah? La vivencia de la Torah por naturaleza propia. ¿Cómo se logra esto? Sí, comenzamos con Reshit HaGeulah, con el inicio de la redención. ¿Qué es el inicio de la redención? El reconocimiento del ego. Cuando reconocemos nuestro ego, entonces puede existir un espacio en nosotros donde la Torah pueda ser colocada. Así que, de igual manera, el Mashiach manifiesta el establecimiento de la Brit Hadashah para la nación de Israel en Pesaj, donde salimos de Egipto, donde dejamos aquello que separa el cuerpo y el alma. Pero algo más les decía, que tiene relación con Beriat HaOlam. La creación del mundo, ¿cuándo tomó lugar? ¿En Nisan o en Tishrei? ¿En el primer mes del calendario hebreo o en el mes séptimo? De igual manera, existen dos tradiciones que nos hablan de estas dos posibilidades. Está registrado en el Talmud, en el tratado Rosh Hashanah. Está la opinión de Rabbi Eliezer ben Hirkanus, que dice Betishrei nivra haolam. En Tishrei, en el mes séptimo del calendario hebreo, el mundo fue creado. Betishrei nivra haolam. Pero su oponente, Rabbi Yoshua ben Hananiah, dice Benisan nivra haolam. No fue en Tishrei, sino que fue en Nisan. Fue en el primer mes. ¿Qué significa todo esto? Porque hay una discusión. Obviamente sabemos que lo que está tomando acá es la unión de buscar de qué manera se puede unir la materia con el espíritu. Ya lo dijimos, el exilio es la separación, el ego es la separación. Rompemos con el exilio, rompemos con el ego y podemos unificar ambas cosas. Ahora, por comprensión de la mayoría de los sabios, ¿qué sucedió en Tishrei? Efectivamente, Betishrei nivra haolam, pero en el mundo de la materia. En Tishrei fue creado el mundo, pero en el mundo, en el contexto material, el físico. Y el espiritual fue en Nisan, en Aviv, en el mes de Pesaj, en el mes del Cordero. ¿Por qué esta contradicción aparente? Realmente ya sabemos que Eliezer nos está hablando en base a la materia, Yoshua ben Hananiah en base a la espiritualidad. Recuerden que, como explicamos en clases previas, todo lo que existió primeramente en potencia y luego fue bajando y bajando y bajando de nivel, bajando los 5 mundos hasta que se manifestó en la acción. Pero esto lo vemos también claramente en el texto de Bereshit, que es lo primero que se crea, según el texto de Bereshit, la luz. Y dijo Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Fue la luz. ¿Qué es lo próximo que se crea? Se crea el agua. ¿Qué es lo próximo que se crea? El firmamento. Así que estos tres procesos que se presentan en el texto de Bereshit nos hace comprender de igual manera que hay un punto de partida espiritual que luego se va a concretar, y podemos entonces entender a Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua ben Hananiah cuando nos dicen: primero, el mundo se creó en Tishrei, pero eso fue en la materia. Anteriormente en Nisan, en el primer mes, el mundo se creó, pero en el mundo espiritual. Así como en Bereshit está dicho: luz, agua y firmamento.
Lo mismo sucede con nosotros. ¿Acaso nosotros cuando tenemos una idea podemos decir que la idea es tangible? No, la idea es intangible, así como la luz. Nadie puede, digamos, palpar, tocar. La luz es intangible. Luego, claro, la idea va formándose. Y quizás si hacemos estamos elaborando un CD de música, pues el músico va formando la letra, ya primero pasó su idea, luego va formando la idea y crea un borrador. Y esto se puede conectar con el agua en Bereshit. Primero fue la luz, intangible, luego el agua. El agua sí es tangible, pero ¿qué pasa con el agua? Que no la podemos sostener en nuestras manos. O sea, necesitamos de una vasija, de un recipiente, un receptor, para que podamos sostener esta idea. Y aquí viene entonces el CD, el libro, como quiera que analicemos esta idea. En el texto de Bereshit viene el firmamento. Primero la luz, luego el agua y finalmente el firmamento. O sea, la materialización de la idea. Lo mismo podemos comprender entonces en referencia a la creación del mundo en el séptimo mes o en el primer mes. Comentaristas posteriores a estas menciones de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, llegaron a la conclusión de que en realidad la discusión está basada, como ya dijimos, en base a dos perspectivas de la realidad. ¿Es Tishrei o Nisan? Ambos llegaron a la conclusión. Betishrei nibraha olam. El mundo se creó en Tishrei significa que existe un mundo que fue creado para seguir las leyes naturales. ¿Recuerdan lo que dijimos originalmente en nuestra clase? Existe un mundo del Teva, un mundo que está influenciado por la naturaleza. No se puede escapar de él. Este es el mundo creado en Tishrei. Este es el firmamento. O sea, el mundo se puede percibir bajo la perspectiva de Tishrei. Estas son las leyes naturales. Lo que las leyes naturales dicten, eso es lo que va a suceder. Normalmente las leyes naturales que nos dicen: la persona que nace pobre seguirá siendo pobre, sus descendientes pobres, y los ricos seguirán siendo ricos, etcétera, etcétera. De igual manera, los tzadikim, las personas justas, engendran ¿qué? Reshaim o tzadikim. Los justos engendran naturalmente tzadikim. Un niño desde pequeño vino su papá haciendo buenas acciones, siendo una persona buena, bondadosa, justa, equitativa. Obviamente ese niño va a crecer y va a ser otro tzadik, y así posteriormente será el resto de su descendencia. Lo contrario también es una realidad. Una persona rasha, un malvado, que engendra rashaim. Pero ¿qué posibilidades hay para que un rasha se convierta en un tzadik? ¿Es posible? Entonces tomamos las palabras de Rabbi Yoshua ben Hananiah y nos dice: para Am Israel hay otro principio de año. Tishrei es el principio de años, pero de toda la humanidad, pero para Israel, Hashem nos dijo: HaChodesh Haseh Lachem. Este mes será el primero de los meses para ustedes. O sea, para Am Israel hay otro inicio, hay un inicio espiritual. Entonces, Benisan Nibraha Olam, el mundo fue creado en Nisan, significa percibir el mundo a través de las leyes espirituales, a través no solamente de Teva, de la naturaleza, sino a través de lo que dijimos anteriormente, Ashgaha Pratit, la guianza individual de Hashem, del Ser Supremo, sobre el ser humano. No solamente el Mazal, no solamente Bejirat Hafshit, la influencia de las constelaciones, la libre elección, entre comillas, que tenga, sino que Hashem está conmigo doquiera que voy, y cada evento que me sucede en mi vida, en cada instante, sé que tiene una razón de ser, porque en un mundo creado por un ser perfecto no existen imperfecciones. Entonces, Nisan es la realidad, estimado oyente. Somos hijos, si somos hijos de Israel, somos hijos de Nisan, no somos hijos de Tishrei. Nuestra realidad no es que el mundo se creó en Tishrei, sino que el mundo se creó en
Nisan. Nuestro mundo es el mundo de Nisan. Israel existe, estimado oyente. ¿Ustedes creen que por leyes naturales? Si fuese por las leyes naturales, Israel no existiera, porque Israel ha sido la nación más atacada, una de las, no es la única obviamente, pero una de las más atacadas. Mientras diferentes naciones han desaparecido, diferentes civilizaciones han desaparecido de la historia, Israel continúa presente. ¿Quién es el que está guiándonos? Hashem Itbaraj, la Hashgaha Pratit sobre la nación de Israel. Esto es, somos hijos de Nisan, no hijos de Tishrei. No estamos sujetos a la naturaleza, sino que podemos elevarnos un poco más y comprender al Creador en cada instancia de nuestra vida. No estamos sujetos a las Mazalot tampoco. Ellas nos ayudan, como dije al inicio, a comprender. Entonces, el mundo, o sea, comprender nuestro potencial. Entonces, el mundo de Nisan significa percibir el mundo bajo la perspectiva de Nisan, las leyes espirituales, la espiritualidad trascendental. La espiritualidad trasciende la naturaleza. Pero para lograr lo que dijimos, para lograr ser hijos de Nisan verdaderamente, conscientemente, no porque soy hijo de un judío significa que soy ya una persona hija de Nisan, que puedo percibir a Hashem, no. Necesitas elaborar. Necesitas, primero, Mesirut Nefesh. Necesitas reconocer que el ego es contraproducente, que el ego, necesitas despojarte del ego. Esto es lo primario para poder entonces allegarte, o sea, para poder unir al cuerpo con el alma, para unir la materia con el espíritu, para usar la materia como un medio de elevación espiritual. Veamos entonces esta realidad, como les decía, en la tribu de Yehudá. Ustedes saben que Yosef, lo vamos a ver en las próximas clases, está implícito en Tishrei. Fíjense qué interesante. Realmente los hijos de Yosef, Efraim, es la tribu con la cual aprendemos el potencial en el mes de Tishrei, en el séptimo mes. Cuando nos remontamos a la historia de la Torá entre Yosef y Yehudá, que hubieron enfrentamientos muy fuertes. ¿Por qué? Porque ambos eran líderes, ambos eran indiscutiblemente líderes, pero por naturaleza Yosef, consecuentemente sus descendientes, ellos son líderes espirituales por naturaleza. Ellos no tienen que elaborar mucho para alcanzar la perfección en el liderazgo. Sin embargo, Yehudá también es líder por naturaleza, pero necesita moldear ese liderazgo. Entonces, ¿cuál es el problema de Yehudá? ¿Cuál es el problema, entre comillas? Porque no hay problemas realmente, sino que todo es bien y para el bien. Entonces, ¿cuál es ese problema, entre comillas, en el mazal de Nisan? El ego. ¿Cuál era el problema en el potencial de Yehudá como líder? El ego. El ego era el problema. ¿Recuerdan lo que pasó con Tamar? ¿Recuerdan? Solamente cuando Yehudá realizó el acto de Mesirut Nefesh, de autosacrificio, y reconoció que Tamar no era la culpable, sino que era el culpable, entonces nos dice el texto que Yehudá comienza a levantarse como persona digna. Y es entonces porque recuerden que anteriormente, después de la venta de Yosef, Yehudá se va de sus hermanos. Nos dice el texto que bajó, que descendió Yehudá. Y obviamente nos habla en sentido espiritual. La Torá descendió en sentido espiritual. Y cuando Yehudá comienza a dejar el ego a un lado, comienza a reconocer el error que existe cuando se da riendas sueltas al Yetzer Hara, comienza Yehudá entonces a retornar a su padre Jacob. Comienza entonces a moldear su liderazgo. ¿Recuerdan que lo que decía Yehudá, sus hermanos lo hacían? Yehudá, como dije anteriormente, tenía un potencial natural, así como Yosef, pero la diferencia, repito, es que Yosef es una persona madura desde la niñez, ya tiene la capacidad, no necesita moldear
su liderazgo espiritual, pero esto sí lo necesita hacer Yehudá. Yehudá necesita moldear su liderazgo. Así que vemos Yehudá liderando a sus hermanos todo el tiempo. Sus hermanos querían matar a Yosef, ¿recuerdan? Yehudá interviene. ¿Qué dice Yehudá? Mejor es venderlo, no lo matemos. ¿Y qué hacen sus hermanos? Lo obedecen, lo ponen en el hoyo. Cuando los hermanos necesitaban regresar a Egipto, y esto lo tendrían que hacer con Benjamín, ¿qué dijo Jacob? No, ustedes no pueden retornar a Egipto porque voy a perder a Benjamín. Rubén le pide a Jacob, le ruega, hasta por sus hijos, que deje ir a los 12 con Benjamín. Jacob se niega. Solamente cuando Yehudá, el líder, le suplica a Jacob que les deje bajar a Egipto, disponiendo su vida en lugar de Benjamín, o sea, actuando con Mesirut Nefesh, entonces Jacob permite que vayan. Yehudá tuvo que trabajar mucho sobre su liderazgo, esto lo leemos en su historia, hasta el final. Leemos, para no extendernos más, que sí, definitivamente lo logró. Dice el texto, Vaigash elav Yehudá. Yehudá se acercó a Yosef. Yehudá se aproximó a Yosef. O sea, comprendió que primero debe trabajar en la espiritualidad, debe abandonar el ego, como Yosef le había enseñado. Entonces en ese momento Yehudá puso su vida en lugar de Benjamín. Recuerda, Benjamín iba a ser castigado por Yosef, en aquel momento identificado como un egipcio más, porque aparentemente era el culpable del robo. Yehudá no soporta la injusticia. Yehudá es una persona cambiada. Yehudá dejó el ego a un lado y comienza a actuar entonces con Mesirut Nefesh. Se entrega en lugar de Benjamín. Vemos una vez más Mesirut Nefesh, la importancia que tiene en el momento de la redención. Es tan importante desarrollar Mesirut Nefesh, estimados, que muchos comentaristas dicen que el hecho de que Yehudim, el término Yehudim, por supuesto, derivado de Yehudá, ha venido a ser un sinónimo de israelitas. Porque ustedes saben, en nuestros días sí, se usa el término hebreos, israelitas, pero normalmente se usa el término judíos. Y bajo ese término se incluye a todo el mundo. ¿Por qué? Nos dicen los comentaristas que efectivamente Yehudá meritó que el resto de sus hermanos portaran su nombre en razón de su entrega, su Mesirut Nefesh. Recuerdan que en el libro de Daniel, ¿cuántos recuerdan cuando los amigos de Daniel intentan matarlos, liquidarlos, y sin embargo no lo pueden por providencia divina? ¿Cómo se les identifica a los amigos de Daniel? Se les identifica como judíos. Estos son judíos, pero ¿en qué contexto? En el contexto en que ellos están haciendo un acto de Mesirut Nefesh. Ellos están entregando su vida al Kiddush Hashem, por santificar el nombre de Hashem, para no adorar a los ídolos paganos. Así que el contexto de Yehudim, otra vez de judíos, está implícito en un contexto de Mesirut Nefesh. Otro ejemplo, bueno, hay varios ejemplos, pero quiero avanzar porque aún vamos en el primer mes y quiero cubrir dos más. Básicamente, entonces, el reto, estimados oyentes, en Aviv o en el mes de Nisan, como quiera llamarse, es alcanzar este grado de Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh es el reconocimiento del ego, o sea, comienza realmente en el reconocimiento del ego, el daño que nos hace, y esto entonces es la libertad de Egipto, que significa el acercamiento entre el cuerpo y el alma, para poner el cuerpo al servicio del alma. Esto es dejar el ego. El ego quiere apartar lo espiritual de la materia para usar la materia como un fin en sí mismo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Sin embargo, nos enseña este mes
el mes de Nisan, del cual estamos hablando, que es importante reconocer el mal del ego para poder entonces obrar con un Mesirut Nefesh. Aquellos que no podamos ir en busca de él porque quizás no tenemos ese potencial, no nacimos en Nisan, nos va a costar un poco de trabajo, pero de igual manera todos podemos. Recuerden que no estamos atados a las mazalot, a las constelaciones, sino que simplemente nos enseñan cuál es nuestro potencial. Por lo tanto, aquellos que no hayan nacido en Nisan, de igual manera pueden transformar el deseo de la fuerza espiritual de Aviv. Una vez que estemos en Aviv podemos usar ese poder. ¿Por qué? Porque en cada mes ocurren eventos relacionados con el potencial del mes, y si tenemos la mente abierta, o digamos ese sexto sentido, para poder percibir la realidad del mes, o sea, el objetivo de nuestras conferencias es entrar realmente en el tiempo real, comprender que pasan cosas, quizás no las vemos, pero recuerden, lo que existe no simplemente es lo que vemos, existen otras cosas, existen poderes espirituales que no vemos pero existen, así como el Ruach se siente, pero se siente y no se ve, existe. Entonces la verdadera satisfacción no está, estimados, en la recepción, sino en la entrega, o sea, en Mesirut Nefesh. Ese es el mensaje que tenemos que llevarnos sobre Nisan, sobre el Masal, que es el Cordero, y sobre el ejemplo de Yehudá. Recordando que Geulat Mizraim, la redención de Egipto, la liberación del ego, de esa pared que nos impide acercarnos a Hashem, es un ejemplo de la Geulá final, la cual tenemos que merecer. La Geulá primera, como dijimos, fue forzada, pero debemos de merecer la segunda y final etapa de la Geulá, que esta tomará lugar en Tishrei, de lo cual vamos a hablar en próximas clases.